Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Que la gracia y que la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo de Nazaret sea sobre su casa en esta noche. Que Dios los venga a bendecir de una manera sobrenatural en esta noche. Estamos comenzando una programación más desde el púlpito, donde tenemos una palabra de Dios directamente del corazón de Dios para nuestros corazones en esta noche. Soy el pastor Juan Teixeira desde la ciudad de Casetí, Río Grande del Sur, y estamos a una temperatura de 10 grados a esta hora, cuando son 21 horas y 3 minutos aquí en el municipio de Casetí. Y tenemos una palabra de Dios. Y la palabra de Dios se encuentra en Lucas, capítulo número 22. Lucas, capítulo número 22, versículo número 39. ¿De qué nos habla esta palabra? Nos habla de Jesús en el Getsemaní. Nos dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y saliendo, se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Era costumbre de nuestro Señor Jesucristo ir al Monte de los Olivos a orar. El Monte de los Olivos está justamente en aquella época estaría frente al templo, el templo de Jerusalén. Buenas noches Rosa, en la ciudad de Solimar. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche, que la gracia de Dios sea sobre tu vida. Debe estar frío ahí en Solimar también. Nosotros estamos aquí a una temperatura de 10 grados. Jesús entonces se fue hasta el monte a hacer lo que ahora, a fortalecerse para aquello que luego vendría sobre él. Ahora, ¿por qué fue a ese lugar llamado Getsemaní? ¿Por qué fue a ese lugar? ¿Sabe? Nada, absolutamente nada en la palabra de Dios está por casualidad o por acaso. Todo tiene un propósito, todo tiene una enseñanza para nosotros, todo tiene un porqué de la situación. Jesús está en el monte Getsemaní. El monte Getsemaní significa Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa. Allí en el monte de los olivos, como el nombre ya lo está diciendo, allí había muchas plantas de olivos. Aún todavía hoy se dice que todavía hay plantas de aquella época. ¿Sabe? La planta de olivo es una planta que dura más de 1000 años, dura mucho tiempo. Y el olivo, cuando él seca y parece que está muerto, que no tiene más vida, cuando menos esperamos, el olivo
reverdece nuevamente. Y esto tiene mucho que ver, tal vez mañana, si nos da el tiempo, estaremos hablando sobre esto, de por qué Jesús es llamado Jesús de Nazaret. Sabe que la palabra Nazaret tiene mucho que ver con el tronco de olivo. La palabra de Nazaret tiene mucho que ver con una profecía de Isaías, capítulo 11, versículo número 1. Pero volvamos al Getsemaní, que significa prensa. Allí en aquel lugar era donde se prensaba el aceite. Allí era donde se prensaba el aceite. ¿Cómo lo hacían? Cosechaban las aceitunas, las ponían en las bolsas y luego las apilaban una encima de la otra. Nadie hacía fuerza, sino que las propias aceitunas se venían apretando una a la otra. A medida que iban poniendo más y más bolsas, las que estaban encima estaban haciendo peso sobre las que estaban abajo. Y así entonces comenzaba a surgir el primer aceite. El primer aceite comenzaba a surgir allí en aquel momento. Aquel primer aceite era la primicia de todo el aceite que iba a salir de aquellas aceitunas. Es lo que nosotros conocemos hoy como el aceite de oliva extra virgen. El primer aceite puro. Ese aceite extra virgen, el primer aceite que salía allí de aquella prensa, era llevado para el templo para ser utilizado en las lámparas del candelabro, de la menorá. Era para que se usaba el primer aceite. La primicia iba para el templo. Entonces, no es por casualidad alguna que allí en aquel lugar donde se sacaba la primicia del aceite para iluminar la menorá, el candelabro en el templo, allí Jesús derrama sus primeras gotas de sangre. En aquel lugar, en el Getsemaní, el lugar de prensa. Recordemos que la agonía de Jesús era tanta. Él sabía lo que estaba para suceder. Pero pongámosles a todo esto un peso extra. Nuestros pecados. Los pecados de la humanidad estaban sobre los hombros de Jesús. Él estaba siendo como la aceituna literalmente prensado por el peso de nuestros pecados en aquel lugar. Y la agonía era tanto que la palabra de Dios nos está diciendo en el versículo número 44 que cuanto él oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Estaba dónde? Frente al templo. Allí en aquel lugar estaban cayendo las primeras gotas de sangre del Señor. Así como el aceite que era la primicia y era llevado al templo, allí frente al templo estaba derramando la primicia de su sangre. Ahora, ahí no terminaba todo esto. Luego, después que aquel aceite él era retirado para las lámparas del candelabro, iba a salir un segundo aceite. Ese segundo aceite que salía era para los alimentos. Ahora, ¿podremos decir que ya se terminó, que ya se acabó? No.
ahí sí comenzaban a prensar un poquito más, y de ahí salía el aceite para la unción de las heridas. Salía el aceite para la unción de las heridas. Buenas noches Inés, en la ciudad de Montevideo, que Dios te bendiga. Un gran abrazo a tu esposo, ese gran músico llamado Nicolás. Que Dios te bendiga poderosamente en esta noche. Allí salía entonces el segundo aceite, que era utilizado para los alimentos. Pero también luego iban a prensar un poquito más e iba a salir el tercer aceite, que era destinado para curas, para unción de heridas. Era para ungir las heridas. El aceite de oliva tiene también sus propiedades para poder curar, para sanar heridas. Pero ahí todavía no terminaba todo. Iban a prensar un poquito más. Así como el Señor estaba siendo prensado de una manera sobrenatural, porque el peso del pecado de la humanidad estaba sobre sus hombros, y recordemos que le estaban cayendo gotas de sangre de su frente, que eran nada más ni nada menos, volvemos a insistir en esto, la primicia que estaba siendo dada al Señor del derramamiento de su sangre. El Cordero sin defecto, el hombre sin defecto alguno, sin pecado alguno, se hizo pecado por amor a nosotros. A veces nos preguntamos, ¿quién mató a Jesús? Él se entregó a sí mismo. Él dejó su trono de gloria para entregarse a sí mismo, para que tú y yo pudiésemos entonces heredar la vida eterna. La vida eterna, ella viene por gracia, a través de la dádiva de Dios, que es su gracia, conforme nos habla Filipenses capítulo 2, versículo número 8. No todo aquel que le dice Señor, Señor, es un hijo de Dios. Esto lo vemos en Mateo capítulo 7, versículo número 22. En aquel día, dice Jesús, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre curamos a los enfermos, en tu nombre hicimos esto, hicimos lo otro. Pero el Señor les va a decir, nunca los conocí, hacedores de maldad. Vayan para el fuego eterno. Esto es una alerta para los lobos, para los piratas que andan pirateando el Evangelio, que andan transformando el Evangelio, que están usando el Evangelio, como dice el propio apóstol Pablo, escribiéndole al joven Timoteo, diciéndole que en los postreros días, y esto lo estamos viendo en nuestros días de hoy, hombres corruptos que se utilizan del Evangelio de Dios para llenar sus cuentas bancarias. A través de falsas profecías, a través de engaño y de artimañas, tienen las personas presas en una religión, cuando a la verdad Cristo nos liberta. Cristo no es una religión. Ser un discípulo de Cristo no es ser un ser religioso. Ser un discípulo de Cristo es un estilo de vida, es una mudanza de hábitos en nuestra vida. Es una transformación total y radical que debe de acontecer en nuestra vida, de adentro para afuera. No es una ropa, no es una corbata, no es un traje que va a medir mi espiritualidad. La espiritualidad de nadie se puede medir, y mucho menos a través de costumbres o de doctrinas de hombres.
Ahora, ese tercer aceite entonces era para la cura y para la unción de las heridas. Pero ahí no terminaba todo todavía. Recordemos que el cuerpo de Jesús fue azotado, fue torturado, lo ataron a un madero y allí entonces comenzaron a darle latigazos. Y en las puntas de las cuerdas de ese látigo existían pedazos de hueso o de bronce que cuando tocaba en su espalda formaba un gran hematoma. Cuando venía la segunda o tercera vez, aquel hematoma explotaba y saltaba sangre para todos lados. Queridos amigos y amados hermanos, los huesos de nuestro Señor Jesucristo se podrían ver en su espalda, porque le arrancaron literalmente la piel. Y aquella aceituna que dio el primer aceite, que dio el segundo aceite, que dio el tercer aceite, ahora así como el Señor va a ser más prensada, va a ser más triturada y va a producir un nuevo aceite. ¿Ese para qué va a servir? Para la fabricación de jabón. Entonces hablamos. El primer aceite, una primicia para iluminar al templo a través de la menorá. Jesús derramó su sangre como una primicia. El segundo aceite era para los alimentos. Recordemos que Jesús es el pan de vida. Él es el pan vivo que descendió del cielo. Él es nuestro alimento espiritual. Es nuestro alimento espiritual. Solamente Jesucristo puede saciar tu alma. Puede saciar el hambre que puedas tener de paz, de tranquilidad, de vacío, de soledad, de angustia, de depresión. Solamente Cristo puede llenar ese vacío. Alguien una vez dijo que le preguntó a otra persona: ¿y de qué tamaño es Dios? Del tamaño del vacío de tu corazón. Jesús vino para justamente llenar ese vacío. Él es nuestro alimento diario. Isaías 53 nos va a decir que por su llaga, que por sus heridas, nosotros ya fuimos curados. El tercer aceite era justamente para la unción de las heridas, para curar las heridas. Él llevó sobre sí todas nuestras enfermedades y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él se llevó todo sobre Él. Nuestros pecados, nuestras enfermedades, nuestras angustias, nuestras carencias, todo se lo ha llevado Jesús sobre sus hombros. Allí en el Getsemaní, cuando estaba siendo prensado. Ahora, el cuarto aceite es para la fabricación de jabón. ¿El jabón para qué sirve? Para limpiar, para purificar, para blanquear. ¿Usted sabía que la sangre de Jesús transforma nuestras ropas, nuestras vestiduras blancas como la nieve? Nuestras vestiduras espirituales. Jesús las transforma, las deja blancas como la nieve. Buenas noches, Lucía, en la ciudad de Montevideo. Que Dios te bendiga en esta noche, Lucía. Hacía tiempo que no veíamos a Lucía. Que Dios te bendiga poderosamente. Un gran abrazo a ti y a toda tu familia. Ahora, ahí todavía no terminó todo.
el quinto aceite, todavía salía un quinto aceite, se prensaba más, se machacaba más aquella aceituna, se le daba más fuerza para que ella pudiera producir más aceite. ¿Sabe? Jesús fue obligado a cargar su propia cruz. Fue obligado a cargar su propia cruz. No da para imaginar, no da para pensar. A veces, cuando vemos algunas escenas de la Pasión de Cristo, de esta película que se hizo ya por el 2000 y poco, 2003, 2004 creo que fue, perdón, trato de imaginarme de dónde podría haber sacado fuerzas para poder cargar aquella cruz. Si nosotros vamos a analizar un poquito, así por arriba, el sufrimiento de Jesús, comienza en el Getsemaní, donde allí Él va a comenzar a orar y va a derramar gotas de sangre sobre la tierra, donde nuestros pecados están sobre Él, donde nuestros pecados lo están prensando allí en aquel lugar. Allí lo van a llevar preso. Él va a ser llevado violentamente a la casa del sacerdote, del templo al sacerdote, y por ahí va a andar toda la noche. Algunos lo van a golpear allí mismo cuando lo están interrogando en la casa del sacerdote. Ya comienzan a golpearlo. Ahora, luego de allí lo llevan hasta Pilato. Pilato lo manda para Herodes. Allá Herodes se va a burlar de él, le va a pedir un milagro, le va a poner un manto escarlata de él mismo, y se van a inclinar delante de él y lo van a llamar de rey, lo van a escarnecer. Vuelve nuevamente para Pilato, y Pilato cobardemente se lava las manos. Pilato estuvo tan cerca, como muchos han estado tan cerca del Señor Jesús, y todavía no han encontrado el camino de la salvación. Pilato, en un momento del diálogo que él estaba teniendo con Jesús, él le va a preguntar, está en Juan capítulo 18, ¿qué es la verdad? Y luego el versículo bíblico dice que Pilato dio media vuelta y se fue a hablar con los judíos. Él no se quedó para esperar una respuesta. No se quedó para esperar una respuesta del Señor. Y así hay muchos Pilatos en el día de hoy que quieren conocer al Señor, que quieren ser salvos, que quieren ir para el cielo. Si nosotros preguntamos para cualquier persona, ¿para dónde quieres ir cuando mueras?, nadie va a decir, yo quiero ir para el infierno. Lógicamente que van a decir, voy a ir para el cielo. Cuando alguien fallece, es costumbre de ver aquí en las noticias o en Facebook comentarios, una estrella más en el cielo, un ángel más en el cielo. ¿Será? ¿Cuál era su relacionamiento con Jesús? ¿Cuál era su relacionamiento con el Hijo de Dios? Déjeme preguntarle en esta noche, ¿cuál es tu relacionamiento con el Hijo de Dios? No sé de dónde Jesús sacó fuerzas en aquel momento. Había sido torturado, sangre por todo lado, una corona de espinas sobre su cabeza. Y no es solamente esto. Los soldados romanos, que eran expertos en torturas, había uno de ellos que con una tacuara o un pedazo de palo le golpeaba en la cabeza para que los espinos penetrasen más sobre
su piel. Imagínense, una parte tan sensible como es nuestra frente, la cabeza. Sangre estaría corriendo por su rostro. Mismo así, le ponen un madero sobre sus hombros y lo hacen llevar. Cuando no dio más, allá encontraron a alguien que lo pudo ayudar. Y ahí está yendo Jesús. Ahí está yendo Jesús. Torturado, prensado. El cuarto aceite es para la fabricación de jabón. Cada gota de sangre que estaba cayendo era para limpiar nuestras almas, nuestras vidas. Todo aquel que se acerca al Señor, el Señor no lo va a abandonar. ¿Sabe? A veces las personas dicen así: yo soy hijo de Dios. Y si yo le pregunto en esta noche, ¿eres tú, es usted hijo o hija de Dios? Van a decir, claro que sí. Pero no es lo que nos dice la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo número 1, versículo número 12. Por cuanto, dice el versículo, a todos aquellos que lo recibieron, Dios les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, para que yo pueda ser un hijo de Dios, yo tengo que recibir a Jesús en mi vida, en mi corazón. Romanos dice que con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para justicia. Confesar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, Señor, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Yo creo que tú moriste y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Intercede por mí, Señor. Yo quiero ser tu hijo. Es simple la oración que debemos de hacer para poder transformarnos en hijos de Dios. Te desafío a que en esta noche hagas eso. Te desafío a que recibas a Jesús como tu Salvador. El cuarto aceite, era para la fabricación de jabón. El quinto aceite es para la iluminación en general. Ya cuando apretaban más y más aquellas aceitunas y salía el último aceite, ese estaba destinado para las lámparas en los hogares. ¿Sabe qué Jesús dijo? Que nosotros somos la luz del mundo. Él es la luz del mundo. Jesús es quien ilumina nuestro hogar. Jesús es quien ilumina nuestras vidas. Él es quien ilumina nuestro camino para que nosotros no vengamos a tropezar en este mundo que está en tinieblas y en violencia permanente. Que podamos, sí, abrir nuestro corazón y reconocer el sacrificio que el Señor hizo por cada uno de nosotros. No fue por algunos, fue por todos. He aquí, dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 17. He aquí, yo estoy a la puerta y golpeo. Aquel que abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. La puerta de tu corazón. Escucha por un instante. Jesús está golpeando tu corazón. Padre eterno y Dios del cielo, Señor amado, en esta noche quiero agradecerte, Dios, por tu palabra. Quiero agradecerte, Señor, por cada uno de nuestros hermanos que están aquí juntamente con nosotros. Padre Santo, que tú vengas a bendecirlos, que tú vengas a guardarlos, oh Dios, y librarlos de todo mal. Señor, que tú coloques tus ángeles
acampando alrededor de cada uno de ellos, oh Padre. Señor eterno, para que ellos puedan permanecer firmes, para que puedan, Señor, también no permitir que se aproximen de ellos ningún hombre, ninguna mujer malintencionada, Padre. Líbralos, oh Dios, de personas tóxicas. Líbralos, oh Dios, de personas que vienen con intenciones malas. Líbralos, oh Padre. Libra, Señor Dios, de todo accidente. Libra de toda suerte de enfermedad, mi Padre. Que tu paz, que la comunión de tu Santo Espíritu esté sobre la vida de cada uno de mis hermanos. Y que en esta noche puedan decir que se acostarán en paz y que asimismo dormirán, porque van a reconocer y saber que eres tú que nos sustentas, que eres tú que nos proteges. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mañana 7 de la mañana estamos en la página del Ministerio Vindos do Pai en portugués con la Biblia, el mate y el amanecer. 9:30 de la mañana estamos en la radio Pentecostales Apostólicos, que usted la puede accesar a través de su Facebook, con el programa también la Biblia, el mate y el amanecer en radio Pentecostales Apostólicos. Y por la noche estaremos nuevamente aquí con Desde el Púlpito. Por lo demás, mis queridos y amados hermanos, que la gracia, la paz, la misericordia del Señor Dios Todopoderoso sea sobre tu casa, sobre tu vida, desde ahora y para siempre. Amén.